Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Joel Rivera y esto es Literatura para segundo grado de secundaria. Hoy día vamos a ver las especies épicas. Ya habíamos visto antes el género épico y por eso es que ya habíamos tocado someramente esas especies. Sin embargo, hoy día vamos a verlas más profundamente, así como cada una de los géneros que hemos visto. Ya habíamos visto, por ejemplo, el género épico, ¿no? El género lírico, el dramático, el narrativo y el expositivo o didáctico, que terminamos con estos dos la semana que pasó, en la semana 9 con las videoconferencias. Y esta semana, que es semana de actividad, ustedes van a tener 5 preguntas de lo que vamos a ver en este video, que les voy a dejar en Educay, el archivo con el link de este video para que puedan hallarlo rápidamente. Las especies literarias son en base a los mismos géneros épicos. Por ejemplo, en el género épico está la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. En el género lírico tienes la Eneida, la elegía, la égloga, el madrigal, el epigrama, la oda, la epístola. En el dramático tienes la tragedia, la comedia y el drama. En el narrativo tienes el cuento, la novela, la fábula, y el expositivo o didáctico tienes el ensayo. Vamos a poner los puntos, tal vez ojalá no hayas olvidado lo que habíamos visto con el género épico, pero si lo has olvidado, te comento, este género se caracteriza por ser un texto en verso. En verso porque antes así se hacían las composiciones narrativas. Normalmente se componían de versos con una métrica muy medida y que tenían rima. En el idioma original estos eran unos versos hermosos y normalmente por eso se le conocía como la mayor representación de arte literaria en ese momento, ¿no? Estamos hablando pues de de grandes epopeyas de Homero, la Iliada, la Odisea, posteriormente Virgilio con la Eneida, Dante Alighieri con la Divina Comedia, más adelante Boccaccio con su Decamerón. Cuenta pues las hazañas, narra en verso las hazañas de un héroe, las aventuras de este, pero que tiene algunas características sobresalientes. Tienen temas históricos, sin embargo, eh, tiene elementos de la mitología, siempre con un entorno bélico. Bélico se refiere pues a la guerra, no siempre en un enfrentamiento. Normalmente el género épico siempre trata pues de una batalla, de una guerra y te cuenta la historia, el génesis de este. Sin embargo, no te cuenta casi nunca el desenlace. El origen. Se trata de un género literario que ha sido considerado el más antiguo, ya que se llevó a cabo en la antigua Grecia. Encontramos importantísimas obras como la Iliada y la Odisea de Homero. La etimología del género épico, que proviene del griego épicos, significa narración en verso. Relata las hazañas históricas que podrían ser reales o formar parte de un mito eh, griego. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe que tenía capacidades sobrehumanas y que representaba el ideal de lo que debía ser el ser humano, valiente, fuerte, aguerrido, ¿no? Y muy bueno en batalla también. Características principales cuentan, pues estas son características generales. Hazañas de un héroe, ¿no? Lo que les venía diciendo, tiene aventuras. Este héroe depende de la especie épica que sea, tenía poderes sobrenaturales o sobresalientes, o podía ser un ser humano común y corriente, pero muy valiente, ¿no? En elementos sobrenaturales, pues incursionaban aquí los seres mitológicos, ¿no? Las bestias fantásticas, ¿no? Como la esfinge, ¿no? Ese ser que tenía, pues, cabeza de león, ¿no? Y cuerpo de águila, que te pedía, pues, que descifres un enigma, una adivinanza si no te mataba, ¿no? Tienen intención moral, es decir, pues persiguen que el hombre que debe modular su comportamiento, que
te enseña cómo debería ser, no cómo es el hombre, sino cómo debería este ser ante la sociedad, ante el Estado, ante el sistema político, ante el sistema económico. Narración en verso y lenguaje elevado, no era cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Era un lenguaje más que todo culto, ¿no? Y la narración siempre era en verso, es decir, en oraciones pequeñas, una sobre otra. El legado histórico y cultural. Normalmente contaban pues la historia o las fundaciones, ¿no? De ciudades, de imperios o la destrucción de estos. Temática bélica por medio de la destrucción pues de las guerras, lo que dejaba los enfrentamientos con armas, con espadas, ¿no? Con escudos, con lanzas, flechas, etcétera. Y gran presencia religiosa, como sabemos en la mitología griega habían seres como el dios pues Zeus, ¿no? Tenías a Poseidón, el rey de los mares, tenías también a Atenea, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, Apolo, Helio y etcétera, ¿no? Hades. La epopeya. La epopeya es una de las especies épicas por excelencia. La epopeya es un relato o poema de corte histórico que normalmente añade elementos fantásticos y que narra los hechos fundamentales y trascendentales como puede ser el nacimiento de un imperio o las aventuras de un mito. En el caso de la fundación de un imperio, por ejemplo, tenemos la Eneida, que cuenta la fundación del imperio romano, cómo llega pues a través de Eneas, por eso se llama la Eneida, porque el héroe principal se llama Eneas, que era hijo de Afrodita o Venus en latino. Ahí lo conocían como Venus a Afrodita. O las aventuras de un mito llevado a cabo por la Ilíada de Homero, que cuenta las aventuras pues de Aquiles, un ser semidios que enfrenta a los troyanos comandados por Héctor, que tratan pues de apoderarse del territorio griego. La epopeya se le considera como antecedente de la novela, ya que contiene elementos narrativos bastante potentes, solamente que esta era narrada en verso, aunque no contiene una tipología común, sino que suele mezclar varias, destacan mucho los hexametros y los alejandrinos, que son versos con métrica exacta. No obstante, también pueden encontrarse narrada en prosa, como por ejemplo la Eneida. La epopeya, básicamente, la narración busca exaltar los hechos trascendentales que resultan de interés para un pueblo, como la batalla entre los de Grecia y los de Troya, ¿no? Como la Ilíada, y la vuelta de la guerra ante esta guerra de Odiseo o Ulises a Ítaca, ¿no? En la Odisea. Evolución. Antaño eran transmitidos por tradición oral, es decir, que, por ejemplo, Homero se ponía en la plaza de manera que podía, pues, relatar los hechos en verso de manera que todo el pueblo podía escucharle. Así, acarreó a muchos de discípulos que osaron seguirle y seguir sus tradiciones de, por medio de también ellos, pregonar o contar las historias también a fuerza de cuello, como se dice, en las plazas de los diferentes lugares, aún después de la muerte de Homero, haciendo que éstas después, posteriormente, se escriban y se mantenga un registro de la Ilíada de la Odisea al que atribuyen a Homero su creación. Mm, Quizás sí exceptuemos la Divina Comedia porque esas ya existían pues versiones en papiros, ya existía pues la manera de cómo escribir, entonces estos evolucionaron con el tiempo, no precisamente de tradición oral. Sin embargo, por ejemplo, Dante Alighieri, que es el escritor de la Divina Comedia, fue perseguido, exiliado porque en su obra denunció la corrupción de la Iglesia Católica. Características propias de la epopeya. Inicio in media res, es decir, que no comienza con el génesis de la guerra o conflicto, sino que empieza en medio, ¿no? Y no te da muchas luces de lo que había pasado antes y cómo se originó la guerra, sino hasta después en la Odisea.
Invocación a la musa, ¿no? En la musa de la poesía épica es Calíope, y Calíope es la musa de Homero, ¿no? En la Ilíada, tanto en la Ilíada como en la Odisea. División de los versos, ¿no? La división es bastante interesante por cantos. Narraciones extensas, son narraciones de más o menos 600 páginas, ¿no? En las que cuentan paso por paso, nombre por nombre, todas las batallas que ocurrieron y todos los hombres que murieron en batalla. Temática guerrera y viajera, ¿no? Como les decía, el conflicto bélico era un tema principal porque exaltaba las virtudes del honor, la valentía y la fuerza, tanto espiritual como física. Y también viajera, en el caso de Odiseo, para poder llegar a Ítaca tuvo que subir en barco con los demás mirmidones, que eran sus, perdón, los de itaquenses, ¿no? Que eran los que querían volver a su tierra después de la guerra. Sin embargo, pues Ulises, o también conocido como Odiseo, fue el único que llegó hasta Ítaca después de 20 años de guerra. Presencia sobrenatural, ¿no? Tenemos la presencia de dioses, semidioses, seres mitológicos, etcétera. El héroe es una figura que representa pues poderes asombrosos, extraordinarios y sobresalientes. Exalta también la cultura del pueblo, en la que se expresa, por ejemplo, en que cómo ellos creían en enterrar a sus muertos y dedicarles pompas fúnebres para que estos no, su alma no vague por la tierra infinitamente, sino que por medio de 2 monedas de oro puedan pasar hacia el infierno o el purgatorio o el paraíso según sea su vida, un modelo espiritual, ¿no? Valores exaltados aquí exaltan pues la virtud, el honor, la lealtad, la valentía y la fuerza de voluntad. En el Cantar de Gesta, por el contrario, esta definición exacta nos llevará a decir que el Cantar de Gesta es una epopeya o relato épico, sin embargo, narra las aventuras y desventuras de un héroe que generalmente representa a la cultura y al pueblo, es decir, que son como nosotros, seres humanos comunes y corrientes. No obstante, según su origen de país de origen, ¿no? Estas aventuras pueden tener un componente más bien mitológico fantástico, como sucedía principalmente en Francia, Inglaterra o Alemania. Aún así, como en narraciones como países como España, las narraciones eran bastante más realistas, como el cantar del Mio Cid, que se diferencia bastante del cantar de los Nobelungos o el cantar de Roldán de Francia. Esos cantares nacieron de la tradición oral de los pueblos, es decir, que trataban de darle sentido o explicación a sucesos históricos, como la invasión de los hunos en el año 436 en territorio alemán. Entonces los burgundos trataron de explicar este hecho y escribieron el Cantar de los Nobelungos. Al final de su apogeo acaban en el siglo XII, fueron trasladados en formatos escritos y hoy los tenemos y podemos leerlo inclusive, ¿no? Características del cantar de gesta, como ya hemos comentado, son originarios del siglo XI y XII, en Europa donde tuvieron su mayor apogeo. Aquí existen ya los juglares y los trovadores, que eran los que transmitían estos relatos de forma oral, ¿no? De boca en boca, y el anonimato es una de sus características porque no se le conoce no se le conoce autor. Los autores que crearon estos mitos o divulgaron estos escritos, estas leyendas, estos mitos, no quisieron presentar su nombre, ¿no? Por miedo tal vez, porque en la Edad Media se les perseguía a la Iglesia Católica de ser asesinados en manos de estos. Tienen una métrica irregular, tienen un lenguaje sencillo, y los héroes son representados por virtudes del pueblo, que las que debería tener el pueblo, ¿no? Sino ser indestructibles, por al menos ser leales, ¿no? Entonces, esto es, chicos, y vamos a verlo más profundamente inclusive en el video de esta semana, ¿ok? La longitud podría ser muy variada, yendo desde los 2000 versos, en los más cortos, hasta 20.000 en los más extensos, que podrían requerir a varias jornadas para ser narrados por completo. Sea como fuera, en su mayoría rondaban los 4000 versos, es decir, que las personas que los decían en plazas tenían que pasar días enteros contando la historia, ¿no? Hasta acabarla.
Entonces chicos, esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Hagan su tarea por favor, conmigo será hasta la próxima. Cuídense, cuídense, chao chao.